Un cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Como siempre, un placer saludarles. Aquí les habla Ivo Hernández y venimos con más libros y más reseñas de libros. Hoy tenemos un texto que nos va a hacer confluir dos personajes muy importantes, ambos quizá piedra basales para fórmulas de religiones urbanas o religiones contemporáneas, se pudiera decir, por la exageración con que sus seguidores han desdibujado tanto lo que hicieron como lo que dejaron de hacer. Estamos hablando de un texto que le tocó hacer a Carlos Marx sobre Simón Bolívar. Aquí está el libro. Este libro que tengo en las manos, fíjense, es un libro flaquito, esto es pequeñito, pero nos va a dar muchísima tela que cortar y mucha opinión acá que discutir por diversos factores. No en balde también está prologado por una persona que conoce bien el trabajo y que nos lo va a presentar con algunas tesis, y está con un epílogo también interesante de una persona que nos provee muchos otros factores. De manera que los tres textos, el prólogo, que es del señor José Aricó, el texto de Marx sobre Bolívar, escrito para una enciclopedia en Norteamérica bajo pedido, y el epílogo que lo firma Marcos Reutemann, y tengo entendido, no está solo Reutemann acá, por lo que entiendo, lo firman dos personas. Está el señor Reutemann y está Sara Martínez Cuadrado. Ya les voy a dar más detalles. Ellos nos proveen todos de múltiples pormenores para entender mejor este trabajo y este texto. Vamos a entrar primeramente en detalles. ¿Cómo es que llegamos a esto? ¿Cómo es que Marx se pone a escribir un texto para una enciclopedia norteamericana sobre Simón Bolívar? Esto sucede en el año 1857. Para ello tengo que hablarles un poquito de las enciclopedias. Si bien la internet y los medios contemporáneos han dejado las enciclopedias casi en un segundo o tercer lugar, ya queda prácticamente la Wikipedia o algunas cosas en digital que la gente se permite consultar rápidamente, no fue siempre así. La enciclopedia tuvo un momento dorado a finales del siglo XVIII, a comienzos del siglo XIX y todo durante el siglo XIX. Grandes escritores, como por ejemplo Jorge Luis Borges, se preciaban de ser cultores de lo que es una enciclopedia. Decía Borges tener en su casa la Espasa Calpe, por ejemplo, o la Brockhaus alemana, en fin. Cada país pretendía en su momento, para su propia cultura y para su propio conocimiento, tener por lo menos una gran enciclopedia. Es así como podemos citar a la Enciclopedia Británica, que ha tenido siglos de validez y de importancia. Le dije la Espasa Calpe, que es una enciclopedia que llegó a tener más de 100 tomos. También está la Brockhaus alemana, con 30 y tantos tomos, tiene varias ediciones. En fin, cada uno de esos países, en ese momento, mediados del siglo XIX, Estados Unidos, una potencia creciente y naciente, con apoyo de algunas sociedades religiosas, estaba también empezando a consolidar sus escritos. Y es así como el señor Charles Dana y George Ripley empiezan, estos son personas vinculadas al periodismo, etcétera, empiezan a tratar de formar una enciclopedia que la van a llamar, lo tengo acá justamente, la New Cyclopedia, lo tengo acá, New American Cyclopedia. Y esta va a tener, al final va a tener compilada entre el 58 y el 63 del siglo XIX, va a llegar a tener 16 tomos. Ellos empiezan a buscar plumas diversas. No puedo realmente saber cómo es que viene a dar este tema de las revoluciones latinoamericanas y todo lo que habían sido los sucesos, para ellos relativamente recientes, porque están escribiendo sobre algo que pasó 30, 40 años antes de escribirlo. ¿Cómo es que viene a dar esto en manos de Marx y Engels, quienes se apropian del tema, se lo reparten? Marx, que no es muy dado a trabajar, acepta el trabajo, pues lo considera seguramente bien pagado o a su altura, y entonces decide confrontarlo. Eso es básicamente lo que les puedo decir sobre el trabajo. La enciclopedia esa del señor Dana y el señor Ripley tenía otros contribuyentes de valía, y existen nombres famosos, de manera que ellos trataron de buscar a las personas de mejor valor o de mejor conocimiento según los diversos temas. Lo cierto es que Marx, según parece, se sortea esto con Engels y él le toca escribir sobre Simón Bolívar. Y lo que termina siendo es un texto de un odio tan profundo y de un desprecio tan profundo, además de un desconocimiento, que amerita todo el estudio posible para tratar de entender esto, porque ello va a tener reverberaciones políticas en Latinoamérica. Recuérdese que la izquierda y el pensamiento marxista se va a convertir posteriormente casi en religión. Ya lo había sido Simón Bolívar desde finales del siglo XIX prácticamente, cuando diversos historiadores, entre ellos por ejemplo Germán Carrera Damas, Elías Pino Iturrieta, nos han hablado de esa divinización de Bolívar, lo cual ha sido un efecto trágico, porque le ha quitado al sujeto la capacidad humana, la capacidad de ser tangible, medible, comparable, discutible, sino que se le sitúa en una especie de falso pedestal en donde no tiene una consustancialidad
consustanciación térmica, una consustanciación de tejido con los demás seres humanos. Eso le pasó también a Marx. El marxismo pretendió divinizar a Marx hasta el punto es que prácticamente es ridícula la forma en la cual algunas cosas parece como que no podían equivocarse. Parece como que Marx llegó a tener todo el conocimiento político, todo el conocimiento económico, todo el conocimiento filosófico, cuando no es cierto. Y no es cierto porque basta nada más leer su obra para darse cuenta de la cantidad de errores, lo cual es completamente humano y normal, que se pudieron manejar. Y cómo muchos de los seguidores empezaron de alguna manera a tratar de embalsamar esa obra para que se sostuviese en el tiempo y no fuese corroída por la duda general o por los efectos del tiempo también, que son siempre las fórmulas en que se van desgastando las ideas o los proyectos, incluso los mejores que se han dado. De manera que este libro nos provee de todo eso. ¿Quiénes hacen el epílogo y quiénes hacen el prólogo? El prólogo, por ejemplo, lo hace el señor José Aricó. Este es un sujeto bastante interesante, de origen argentino. Es un sujeto que va a migrar a México al final, y allí él va a tener una vida intelectualmente activa. Es más cercano al gramscianismo, es decir, no es la corriente más ortodoxa del marxismo, y eso se va a notar en el prólogo. Es él quien se permite cuestionar la metodología de Marx. Es él quien se permite, en base a las fuentes, decir, bueno, pero ¿por qué tanto odio si este hombre lo que tenía era realmente fuentes que hablaban bien de Simón Bolívar y de las revoluciones latinoamericanas? Estábamos en Inglaterra. Inglaterra apoyó esas revoluciones, de manera que muchos de los textos que él consiguió en el Museo Británico y en las enciclopedias allí, en las bibliotecas allí, lo que tenían era visiones y etcétera bastante favorables, sobre todo a las revoluciones latinoamericanas. El señor Aricó se permite cuestionar la metodología que usa Marx, las fuentes a las cuales tiene acceso y cómo deriva sus juicios absolutamente sin base. Esto es algo que se puede decir con toda propiedad. El trabajo es bastante ramplón, es mediocre. El trabajo que presenta Marx es un trabajo que, si lo hizo bajo encargo, lo remató relativamente rápido. Se ve mucho puntilleo, es decir, Marx es muy especialista en proveer detalles que, como fuegos artificiales, tratan de esconder una opinión que uno dice, bueno, ¿cómo llegó usted a esto? Sí se ve que hay un manejo de distintos nombres. Él nombra, por ejemplo, en el caso de Venezuela y de la independencia venezolana y colombiana, a muchos de los actores y nombra pormenores, incluso pormenores casi de detalle que logra seguramente a partir de algunas crónicas. Pero lo importante, repetimos, es que él no logra de ninguna manera entender el fenómeno de las independencias latinoamericanas, sino que lo consustancia con una especie de bonapartismo y termina Simón Bolívar retratado o desfigurado, como usted lo quiera ver, como un sujeto ansioso de poder, extraordinariamente cobarde, oportunista y bastante ruin. De manera que ¿cómo se llega a eso? Es lo que el señor Aricó trata de ver. Él lo explica de parte de una visión, de una aversión al bonapartismo natural en Marx, y que él se había distanciado también de esa idea del Estado en Hegel. En fin, él provee unas razones bastante interesantes. Vamos a ver cuánto nos permite el tiempo proveer y cuánto nos permite el tiempo dar. El señor Reutemann y la señora, que la cité ahorita justamente, ya se me escapó el nombre, aquí lo tengo, la señora Martínez Cuadrado, nos dan una cantidad de vértices importantes. Además de todo, nos proveen al final del texto que produjo el hombre que encontró este artículo. Porque les decía, esto fue escrito en 1857. Para la enciclopedia se entregó, etcétera, etcétera. Lo que sucede es que el artículo vuela bajo radar, incluso cuando ya el marxismo se convierte en una religión, posteriormente con la Revolución Rusa, cuando Marx y Lenin se convierten en figuras de pedestal, en donde parece que son carentes de errores, etcétera, etcétera. Y allí un sujeto, también un argentino, que va a estar en ese momento en la Unión Soviética, en los archivos Marx y Lenin, encuentra allí este texto. Él lo encuentra, lo publica. Y es así como entonces empieza a reaparecer un texto que va a probar ser muy polémico, porque la izquierda latinoamericana no sabe qué hacer con él. No sabe qué hacer con él porque ya del endiosamiento de Simón Bolívar y del endiosamiento de Marx, una conjunción de factores que ha sido oportunistamente usada tanto por dictadores, por revolucionarios, porque ha habido gente que ha querido ver en Bolívar un supuesto socialista, un supuesto... Este texto va a desbancar todo ese tipo de hipótesis y va a mostrar al padre del marxismo, es decir, al propio Marx, como alguien que insulta vehementemente a Simón Bolívar. Y fíjense, para darles un poquito de sustancia, empiezo con el señor Aricó y paso directamente a una carta entre Marx y Engels que cita el señor Reutemann al final del artículo. Empiezo con el señor Aricó y su prólogo, y dice lo siguiente.
Comprometido en 1857 por Charles Dana, director entonces del New York Daily Tribune, para colaborar sobre temas de historia militar, biografías y otros varios en la New American Encyclopedia, Marx se dividió este trabajo con Engels y le tocó en suerte hacer el de Simón Bolívar. El resultado de las lecturas hechas para redactar su nota fue un sentimiento de animadversión tan agudo con el personaje que no pudo menos que dar un tono sorprendentemente prejuicioso a su trabajo. Bueno, fíjense ustedes que el señor Aricó dijese esto de Marx. Hoy en día cualquiera puede decir esto, pero en ese momento, es decir, estamos hablando cualquier momento en los años 40, 50, 60, hablar de decir que Marx tenía prejuicios antes de abordar un trabajo, es decir, que no era científico, porque ese es uno de los más grandes mitos del marxismo, el supuesto cientificismo marxista, pero decir que el sujeto tenía prejuicio y que ese prejuicio invadió el trabajo y por ello los resultados del trabajo, es decir, que ya antes de escribirlo sabía lo que iba a escribir, entonces eso sería anatema. Eso hubiese obligado al señor Aricó realmente a dedicarse a cualquier cosa que no tuviese que ver con las ciencias sociales. Un gramsciano como él se lo permite, pero no era cosa fácil decirlo en ese momento. Y fíjense entonces, les cito, para darle pie a eso que estamos hablando, una carta que se publica el señor Reutemann en el epílogo, y es lo siguiente, y él repite, ¿no? Dice: Bolívar será objeto, estoy en la página 76, será objeto de la atención de Marx por la necesidad de cubrir la solicitud de Charles Dana para la New American Encyclopedia en 1857. Será el propio Marx quien escriba sobre el particular detalles a su amigo Engels. Abro comillas y es una cita directa. Dana me pone reparos a causa de un artículo más largo sobre Bolívar, porque estaría escrito en un tono prejuiciado y me está exigiendo las fuentes. Estas se las puedo proporcionar, naturalmente, aunque la exigencia es extraña. En lo que toca al estilo prejuiciado, ciertamente me he salido algo del tono enciclopédico. Hubiera sido pasarse de la raya querer presentar como un Napoleón I al canalla más cobarde, brutal y miserable. Ese Bolívar es el verdadero Soluk. Esas son palabras muy fuertes. ¿Y por qué son palabras tan fuertes? Bueno, eso es lo que vamos a tratar de desentrañar. Lo cierto es que se lo está diciendo a Engels, y ese Soluk al cual le hace referencia, por cierto, ese Soluk nació como esclavo, es un haitiano que nació un año antes de Simón Bolívar, en 1782. Y este sujeto se devino primeramente, la historia de Haití bastante convulsa y requeriría discusiones más largas que lo que les puedo decir, pero él devino luego en un autonombrado emperador, estuvo allí, luego fue sacado del poder, etcétera, etcétera. Pero es un sujeto bastante pintoresco, sobre todo a la mirada europea, porque utilizó el vudú como una especie de elemento africanista, en fin, toda una cantidad de cosas para las cuales habría más comprensión hoy que la que había hace ciento y tantos años. Entonces el sujeto quedó más o menos así. Y es que además Marx y Engels se burlaban de Napoleón III llamándolo Zuluk, que es justamente ese eurocentrismo del cual el señor Aricó pretende desmarcarse. No, sí lo había y no había esa corrección política con la cual se manejan las cosas, y el racismo entre las personas, si lo quiere llamar racismo o como lo quiera decir, el color de piel, era un factor utilizado en los insultos y Marx lo utilizaba frecuentemente. Es decir, aquí no hay ninguna novedad. Si quiere ahondar un poco más el tema, puede ver la revisión que hicimos en los papeles sobre Marx que publicó Hans Magnus Enzensberger. Ahí hay más detalles sobre ello. Sigo adelante con más tema. Fíjense ustedes. Tengo acá otra parte de lo que estamos leyendo y dice lo siguiente. Voy a seguir con el señor Aricó para luego pasar al tema de los epílogos. Dice acá: el artículo de Marx tuvo una extraña fortuna, prácticamente desconocido hasta 1934, en que fue incluido en la edición en ruso de las obras de Marx y Engels. Es Aníbal Ponce quien lo redescubrió para los lectores de habla española, publicándolo en el primer número de la revista Dialéctica en marzo de 1936. Desde 1937 en adelante, forma parte de la recopilación de trabajos de Marx y Engels sobre la Revolución Española, aunque sin nota alguna de los editores comentando el texto o justificando su inclusión. Debemos recordar que durante un largo periodo, dice el señor José Aricó, y sigo en el epílogo, según los propios historiadores soviéticos, hasta los umbrales del siglo XX, las opiniones de los americanistas soviéticos, influidos decisivamente por Vladimir Mikhailovich Miroshevsky y su escuela, coincidían con la visión de Marx sobre Bolívar,
haciéndola extensiva a una caracterización negativa de las guerras de independencia latinoamericanas. Bueno, como usted sabe, el pensamiento de izquierda se ha caracterizado por una especie de condicionamiento pavloviano. Basta que las figuras líderes digan una tendencia. Es decir, las independencias latinoamericanas fueron simplemente movimientos de élites para apropiarse de las fuerzas de trabajo. Eso lo repetía todo el mundo. Luego variaba el péndulo y se iba exactamente al punto opuesto. Decían, no, fueron revoluciones para que las masas adquirieran derechos, etc. Dependiendo de quien en ese momento dictase la pauta, eso lo repetían, eso se dictaba desde arriba y se repetía completamente. Y no ha variado, infortunadamente, tanto el pensamiento de izquierda, que sigue siendo dogmático, completamente refractario a pruebas y a un validamiento con la realidad. Lo cierto es que, como se ve, este señor Mieroszewski validaba la tesis de Marx. No la iba a cuestionar, por supuesto. Eso no hubiese pasado a ninguna historia este señor. Y él entonces dice, este señor Mieroszewski veía en el asunto de las independencias latinoamericanas simplemente un asunto propio de un puñado de separatistas criollos que no contaban con el apoyo de las masas populares. Fíjense ustedes lo que dice con agudeza el señor Aricó. Cuando estas posiciones fueron abandonadas, fue cuestionado también el juicio de Marx. Oh, Dios mío, eso es grave, eso se puede decir hoy, siglo XXI. En otro momento, esto es más o menos como cuestionar el Evangelio en la Edad Media, es decir, una cosa bastante peligrosa. En la segunda edición en ruso de las obras de Marx y Engels, 1959, nosotros la conocemos bajo la editorial Progreso, se incluyó una severa crítica de las posiciones sostenidas en el citado artículo, aunque la explicación de tales errores se fundaba en las insuficiencias y la parcialidad de las fuentes que habría utilizado Marx. Claro, no podían culpar al profeta, entonces culpaban a las fuentes. Pues esa izquierda dogmática, repetimos, que desde la Unión Soviética dictaba la pauta de qué era lo que se tenía que pensar, una vez que se dieron cuenta que no era conveniente ese pensamiento antibolivariano, porque en Latinoamérica eso no se lo iba a tragar, esa rueda de molino simplemente no la iban a digerir. Entonces empezaron a cuestionar, no, es que Marx seguramente tenía fuentes débiles, etcétera, etcétera. Y es a ello a lo que se aboca el señor Aricó cuando dice, un momento, ni las fuentes eran débiles ni eran tan negativas. Entonces hay que buscar los arbotantes del pensamiento negativo de Marx sobre Bolívar en otros puntos, porque no se logra cuestionar. Y por ello es que decimos que el epílogo tiene cierto mérito en algunas cosas, pues por supuesto se nota la improntadura de esa especie de siempre ese forzamiento de tratar bajo leyes de la historia, de predecir los hechos, etc. Pero sí hay una crítica importante al trabajo de Marx. Les digo más. Dice aquí el señor Aricó, página 13. Marx comenzó consultando los artículos que sobre el tema habían publicado otras enciclopedias de la época, como la Enciclopedia Americana, la Enciclopedia Británica, la Penny Encyclopedia, la Encyclopédie du XIX siècle, siglo XIX, el Diccionario de la Conversación, el Brockhaus Lexicon, etcétera, etcétera. Estos no solo no critican a Bolívar, sino que por el contrario son abiertamente favorables a él. Entonces, Marx redacta su diatriba no siguiendo el juicio de sus contemporáneos, sino contrariándolo. Escoge a veces, en forma arbitraria, argumentos y datos que sirven para avalar suposiciones, desconociendo otros que su formación supuesta de materialista histórico, lo pone entre comillas, le vedaría a hacer, y todo esto al servicio de una posición netamente contraria a un personaje al que se empeña en identificar con el más odiado de sus enemigos. Lo que está diciendo aquí es realmente importante, porque lo que está es argumentando lo que muchas personas que han leído a Marx han dicho en otros sentidos, que es la falta de sustancia en muchos de los escritos. Son escritos que son venáticos muchas veces, y ahí no hay ninguna ciencia, y es algo que se ha criticado, y todo el que se toma el trabajo de tratar de entender y desentrañar lo que se está diciendo allí tras esas montañas enormes de libros muy gruesos, logra darse cuenta justo de lo que está diciendo el señor. Y dice, bueno, pero ¿de dónde sacó al final esos juicios? ¿Con qué los basa? El señor Aricó, sin embargo, presenta su saludo a la bandera y dice, bueno, puede ser que haya sido por la impronta hegeliana, puede ser que haya sido por su odio al bonapartismo. Es decir, él trata de argumentar toda esa visceralidad de Marx contra Bolívar porque está siguiendo a Hegel y está hablando de los pueblos sin historia. Él presenta un argumento que quien no conozca a Hegel bastante bien no lo va a poder entender en los términos cabales que él seguramente quiere dar. De manera que esto es importante verlo en una óptica clara. Paso ya al texto, porque creo que el tiempo nos está haciendo un poco tirano, como suele ser en estos casos.
Hay un punto acá, sigo todavía con el final del señor Aricó, me parece muy importante el final de su prólogo, y dice lo siguiente: no es casual que, dejándose llevar por su odio al autoritarismo bolivariano, concebido como una dictadura educativa impuesta coercitivamente a masas que no parecían estar maduras para una sociedad democrática, Marx haya dejado de considerar lo que su propio método lo impulsaba a buscar en otros fenómenos sociales que también analizó, es decir, la dinámica real de las luchas de clases o de las fuerzas actuantes. Resulta así sorprendente que no haya prestado atención alguna a las referencias acerca de la actitud de los distintos actores sociales latinoamericanos ante la guerra de independencia, de las rebeliones campesinas o de las rebeliones rurales contra las élites criollas que dirigían la revolución, la endeblez de las apoyaturas políticas de dichas élites entre los sectores populares de la población y más en particular entre los negros e indios, quienes tendían a sostener la causa de los españoles, el alcance de la abolición del pongo y la mita, la distinta característica de las guerras de independencia entre el sur, donde las élites urbanas habían logrado mantener el control del proceso, evitando el peligro de una abierta confrontación entre pobres y ricos, etc. Aquí le da un repaso metodológico el señor Aricó a Marx con términos del propio Marx. Es decir, le está diciendo, bueno, pero ¿cómo llegas tú a esta cantidad de juicios totalmente despectivos, por cierto, basándote en fuentes que ni los han producido y que tú mismo irracionalmente argumentas o pretendes argumentar? Y le da entonces un repaso metodológico. ¿Por qué no tomaste en cuenta esto y aquello para entonces tener la autoridad de firmar un tal trabajo? Es interesante eso, porque repetimos, aunque él hace su saludo a la bandera de tanto en tanto como marxista que fue, también le presenta retos a Marx en términos metodológicos. Es decir, no hiciste esto y te faltó aquello. Sobre todo un sujeto como Marx, que tenía tan buena estima de sí mismo, ¿no? Lo cierto es que, entrando ya en materia, paso a leerles un poquito. Les voy a leer del artículo, porque el artículo realmente es más o menos un detalle de minucias y de nombres que el sujeto presenta, y además muchas críticas a 3 puntos basales que los va a destacar el señor Reutemann en su epílogo, que son básicamente 3 momentos con 3 documentos importantes sobre la vida de Bolívar que señala Marx. Ese es el libro, por cierto, que no se los había dicho, se los vuelvo a mostrar, el Simón Bolívar de Carlos Marx. Dice acá, comenzando ya el artículo escrito por Marx, dice: en septiembre de 1811, el general Miranda, por entonces comandante en jefe de las fuerzas insurrectas de mar y tierra, persuadió a Simón Bolívar de que aceptara el cargo de teniente coronel. Bueno, entonces ahí se le da la plaza de Puerto Cabello, y aquí se narra la pérdida de Puerto Cabello por parte de Simón Bolívar. Un episodio que dentro de la vida de Simón Bolívar muchas personas han tratado de cubrir, disfrazar, deformar, etc. Y que es un momento difícil dentro de la vida de Bolívar y hay que tratar de entenderlo humanamente, ¿no? Cuando los prisioneros de guerra españolas que Miranda enviaba regularmente a Puerto Cabello para tenerlos encerrados en la ciudadela lograron atacar por sorpresa a la guardia y la dominaron, apoderándose de esa ciudadela, Bolívar, aunque los españoles estaban desarmados, mientras que él disponía de una fuerte guarnición y de un gran arsenal, se embarcó precipitadamente por la noche con 8 de sus oficiales sin poner al tanto de lo que ocurría ni a sus propias tropas. Arribó al amanecer a La Guaira y se retiró a su hacienda de San Mateo. Bueno, eso es, por supuesto, quien conozca los detalles de la historia, un repaso bastante particular. Este acontecimiento, sigue Marx, inclinó la balanza a favor de España y forzó a Miranda a suscribir el 26 de julio de 1812, por encargo del Congreso, el Tratado de la Victoria, que sometió nuevamente a Venezuela a dominio español. Y entonces, fíjense ustedes, ahí así narra él, con algunos pormenores más, la pérdida, lo que sería el cuartel de Puerto Cabello, y fíjense, el fuerte de Puerto Cabello. Y fíjense algo interesante, aquí está la entrega de Miranda, cómo la narra Marx, es decir, cómo él la ve a partir de las fuentes que seguramente obtuvo, pero que no cita, y dice... dice acá, este acto, a las 2 de la madrugada, encontrándose Miranda profundamente dormido, Casas, Peña y Bolívar se introdujeron en su habitación con 4 soldados armados. Se apoderaron precavidamente de su espada y su pistola, lo despertaron y con rudeza le ordenaron que se levantara y se vistiera, tras lo cual lo engrillaron y entregaron a Monteverde,
el oficial realista, ¿no? El jefe español lo remitió a Cádiz, donde Miranda, encadenado, murió después de varios años de cautiverio. Este acto, para cuya justificación se recurrió al pretexto de que Miranda había traicionado a su país con la capitulación de La Victoria, valió a Bolívar el especial favor de Monteverde a tal punto que cuando el primero le solicitó su pasaporte, el jefe español declaró, abro comillas, debe satisfacerse el pedido del coronel Bolívar como recompensa al servicio prestado al rey de España con la entrega de Miranda. Bueno, eso es uno de los aspectos en los cuales después está la capitulación a Caracas, en donde para nada lo trata bien. Es que realmente acá además hay una escena que parece una escena tomada casi de un cuadro griego que la pone Marx. Dice acá, cuando Bolívar entra a Caracas, dice, a Bolívar se le tributó entonces una entrada apoteósica, de pie, en un carro de triunfo que arrastraban 12 damiselas vestidas de blanco y ataviadas con los colores nacionales, elegidas todas ellas entre las mejores familias caraqueñas. Bolívar, la cabeza descubierta y agitando un bastoncillo en la mano, fue llevado en una media hora desde la entrada de la ciudad hasta su residencia. Se proclamó dictador y libertador de las provincias occidentales de Venezuela. Mariño había adoptado el título de dictador de las provincias orientales. Creó la Orden del Libertador. Formó un cuerpo de tropas escogidas a la que denominó Guardia de Corps y se rodeó de la pompa propia de una corte. Pero como la mayoría de sus compatriotas, era incapaz de todo esfuerzo de largo aliento y su dictadura degeneró pronto en una anarquía militar en la cual los asuntos más importantes quedaban en manos de favoritos que arruinaban las finanzas públicas y recurrían luego a medios odiosos para reorganizarlas. Y aquí sí se puede decir no lo que dice el señor Aricó, sino lo que hemos mantenido. Sí había de parte de Marx ese desprecio que uno pudiera hoy argumentar racial. No sé si racial aplica, pero lo cierto es que fíjense, cuando él dice acá, como la mayoría de sus compatriotas era incapaz de todo esfuerzo de largo aliento. ¿En qué se basa Marx para decir tal disparate? ¿Cómo puede una persona juzgar a toda una región de una manera tan banal y tan baladí? De hecho, cada vez que habla de la entrada de soldados hanoveranos, polacos, irlandeses, esos sí son buenos, esos sí son confiables. Los criollos son siempre proclives a la traición, a irse, a escaparse, etc. Es decir, una cantidad de prejuicios que vale la pena entender. Repetimos, en la medida en que usted comprende a Marx como un sujeto de su tiempo y fundamentalmente como lo que fue, como un pensador medianamente periodista, entonces uno dice, bueno, ya uno puede comprender qué fue lo que trató de hacer. El año 1857 es un año, por cierto, que para los marxistas tiene cierta importancia, porque es allí cuando Marx escribe sus fundamentos de la política económica, el famoso Grundrisse, que no termina como parte de toda esa obra enorme que ha dejado y que mucha de ella está inconclusa. De manera que hay muchas cosas que tratar de entender en la medida en que es humano, y si usted lo quiere ver como alguien grande, tiene que humanizarlo. Si lo endiosa, lo vuelve algo plano, una figura bidimensional que no tiene ningún tipo de resonancia con la vida de las personas. Sigo adelante en una última parte que les puedo decir acá sobre la... hay una parte donde dice que Bolívar despilfarró un dineral. Dice acá lo siguiente. Tras entrar, bueno, habla de diversas partes en las diversas campañas, nombra a muchas personas. Yo me pregunto cómo se sentiría un lector de esta enciclopedia con esta cantidad, esta panoplia de gente, porque nombra a C. Arismendi, Morillo, La Torre, Páez, Mariño, Santander, aquí, bueno, Padilla. Aquí figura práctica para quien esté familiarizado con la independencia latinoamericana. Por supuesto que estos nombres tienen una resonancia, pero un sujeto que esté metido en cualquiera de los estados de Estados Unidos y esté leyendo esta enciclopedia, esto le debe sonar más o menos como el álbum familiar de alguien que él absolutamente desconoce. Lo cierto es que leyéndoles en la página 61 digo, tras dejar en funciones al Congreso Granadino y al general Santander como comandante en jefe, Bolívar marchó hacia Pamplona, donde pasó más de 2 meses en festejos y grandes saraos. El 3 de noviembre llegó a Mantecal, Venezuela, punto que había fijado a los jefes patriotas para que se le reunieran con sus tropas, con un tesoro de unos $2 millones. $2 millones de la época, ignoro la cantidad increíble que puede llegar a ser eso hoy en día, obtenidos de los habitantes de Nueva Granada mediante contribuciones forzosas y disponiendo de una fuerza de aproximadamente 9.000 hombres, un tercio de los cuales eran ingleses, irlandeses, hanoveranos y otros extranjeros bien disciplinados, Bolívar debía hacer frente a un enemigo privado de toda clase de recursos cuyos efectivos se reducían a máximo 4.500 hombres. Y narra pues entonces la batalla de Carabobo,
Con ello ya prácticamente voy al cierre, a ver si el tiempo lo permite. Dice lo siguiente: la batalla de Carabobo, que por cierto ha sido muy nombrada por otros factores recientemente y por esa mitificación, repetimos, de ese Bolívar que todo el mundo quiere apropiarse, que se lo apropiaron dictadores, tiranos, que se lo han apropiado toda clase de sujetos, casi siempre para los fines más siniestros y perversos, y para ellos procurarse una luz propia de la que carecen. Entonces hacen como, toman a un sol, como sería la figura de Bolívar, que es una figura refulgente en muchos sentidos, porque más allá de la cantidad enorme de defectos que puede señalársele, el sujeto hizo una cantidad de obra escrita y con la espada y con todo lo que hizo, en fin, que reviste cierto lustre. Sujetos opacos que la historia pronto sabrá olvidar, han buscado ese relumbre, acercándose a esa figura y por supuesto deformándola muchísimo, ¿no? El 17 de diciembre, página 64, Morillo, el mariscal Morillo, ¿no? Ansioso de desempeñar un papel en España, se embarcó en Puerto Cabello y delegó el mando supremo en Miguel de la Torre. El 10 de marzo de 1821, Bolívar le escribió a la Torre participándole que las hostilidades se reiniciarían al término de un plazo de 30 días. Está hablando del fin de la tregua que él había negociado con Morillo. Los españoles ocupaban una sólida posición en Carabobo, una aldea situada aproximadamente a mitad de camino entre San Carlos y Valencia. Pero en vez de reunir allí todas sus fuerzas, la Torre solo había concentrado su primera división, esto es, unos 2.500 infantes y unos 1.500 jinetes, mientras que Bolívar disponía aproximadamente de 6.000 infantes, entre ellos la Legión Británica, integrada por 1.100 hombres, y 3.000 llaneros de a caballo bajo el mando de Páez. La posición del enemigo le pareció tan imponente a Bolívar que propuso a su consejo de guerra la concertación de una nueva tregua, idea que sin embargo rechazaron sus subalternos. Bueno, el Bolívar de Marx es permanentemente un sujeto muy cobarde, es decir, contrario a lo que nos pueden legar otras fuentes, este es un sujeto oportunista y muy cobarde. Cada vez que ve una acción en la cual no tiene la absoluta mayoría, realmente el sujeto se retira o se va corriendo. Un rápido avance del ejército victorioso, luego de que ganan la batalla, dice acá, un rápido avance del ejército victorioso hubiese producido inevitablemente la rendición de Puerto Cabello. Pero Bolívar perdió su tiempo haciéndose homenajear en Valencia y en Caracas. Y entonces, bueno, nuevamente pasa lo que pasa. Ya para cerrar, entonces, me voy a la última parte, ya cuando Marx cierra esto, y lo cierra con una foto descriptiva, no una foto de foto, entiéndase, sino una descripción escrita que la hace el soldado Ducoudray-Holstein. Este es un sujeto, es lo que pudiéramos llamar hoy en día un soldado de fortuna, un mercenario. Este sujeto fue de las tropas napoleónicas, sujeto lo capturaron en Cádiz, luego se fue a los Estados Unidos, allí trató de ingresar al ejército, fue rechazado y se vino, conociendo sobre las revoluciones latinoamericanas, se vino y se incorporó al ejército de Simón Bolívar alrededor de 1814 y estuvo con él un par de años. No le gustó mucho lo que vio. Este señor, lo que ha dejado en sus memorias de Bolívar no es precisamente la foto más amable, y es esa foto la que Marx reproduce por razones como las cuales hemos descrito. Dice aquí, para terminar el artículo de Marx, Ducoudray-Holstein nos ha dejado de Bolívar el siguiente retrato. Simón Bolívar mide 5 pies y 4 pulgadas de estatura. Su rostro es enjuto de mejillas hundidas, su tez parduzca y lívida. Los ojos, ni grandes ni pequeños, se hunden profundamente en las órbitas. Su cabello es ralo. El bigote le da un aspecto sombrío y feroz, particularmente cuando se irrita. Todo su cuerpo es flaco y descarnado. Su aspecto es el de un hombre de 65 años. Al caminar agita incesantemente los brazos. No puede andar mucho a pie y se fatiga pronto. Le agrada tenderse o sentarse en una hamaca. Tiene frecuentes y súbitos arrebatos de ira y entonces se pone como loco, se arroja en la hamaca y se desatan improperios y maldiciones contra cuantos le rodean. Le gusta proferir sarcasmos contra los ausentes. No lee más que literatura francesa de carácter liviano. Es un jinete consumado y baila valses con pasión. Le agrada oírse hablar y pronunciar brindis le deleita. En la adversidad y cuando está privado de ayuda exterior, resulta completamente exento de pasiones y arranques temperamentales. Entonces se vuelve apacible, paciente, afable y hasta humilde. Oculta magistralmente sus defectos bajo la urbanidad de un hombre educado en el llamado beau monde. Posee un talento casi asiático para el disimulo y conoce mucho mejor a los hombres que la mayor parte de sus compatriotas. Así cierra, pues, ese
artículo, que como decimos es un artículo metodológicamente ramplón, y el señor Aricó se lo hace ver unos cuantos años después. Infortunadamente Marx no estaría vivo para verlo, pero se lo hace ver sobre todo a los marxistas, que tanto han endiosado la supuesta infalibilidad metodológica de Marx, de manera que todo ello vale para recrear esto. Hay una parte al final del epílogo que pudiera serles importante y tiene que ver con las reflexiones del señor Ponce. Este fue el hombre que encontró el artículo, y aquí nos narra muy brevemente este Ponce. Este es un comunista argentino que se encuentra en la Unión Soviética. Él tuvo después que emigrar a México, etcétera. Él nació en 1898 y fíjense lo que dice acá. Una tarde del mes de febrero de 1935, mientras recorría los archivos del magnífico Instituto Marx Engels Lenin de Moscú, me atrajo entre tantas maravillas de documentos, revistas, libros y papeles un artículo biográfico de Marx sobre Bolívar. Y entonces acá empieza, pero por supuesto que el señor Ponce lo que hace es completamente una cuadratura en torno a los lineamientos que en ese momento, no habíamos llegado a 1959, que en ese momento manejaba la Unión Soviética, y que es todavía una visión muy crítica sobre la figura de Bolívar, respetando lo que había dicho Marx. Y dice algo interesante en este análisis. Dice: fuera de la vida de Bolívar, narrada sin adjetivos, eso lo dice el señor Ponce, debe ser que no se la leyó porque yo no encontré sino adjetivos de todo tipo, pero él dice que no los hay. Fuera de la vida de Bolívar, narrada sin adjetivos, Marx no hace sino contadas referencias a las ideas políticas del Libertador, pero las tres que tenemos son inestimables. La primera, a propósito del Código Bolivariano. La segunda, respecto de la actitud de Bolívar a finales de 1826 frente a Páez, el Congreso y la Constitución. Y la tercera, con motivo del zarandeado Congreso de Panamá. Y para cerrar eso se los dejo allí. Fíjense ustedes. Dice así: del Código Boliviano, nos dice que fue una imitación del napoleónico y un motivo para dar rienda suelta a la propensión de Bolívar y al poder arbitrario. Respecto a la sublevación de Páez, Marx acusa a Bolívar de haberla instigado secretamente con el deseo entonces de abolir la Constitución y reasumir la dictadura. Del Congreso de Panamá, manifiesta Marx también con mucha franqueza que bajo las apariencias de un nuevo Código Democrático Internacional, el libertador Bolívar se proponía convertir a toda América en una república federal de la cual él sería el libertador. Y entonces acá se presenta con una cuadratura enorme. Y es muy interesante, sobre todo para los venezolanos, una última referencia que hace el señor Ponce, y es la siguiente. Estamos hablando 1935, y él hace una referencia acá a la generación del 28 en Venezuela, y dice a propósito de ello lo siguiente, fíjense. Apoyado además por Inglaterra, Simón Bolívar, ¿no?, al igual que todos los restantes revolucionarios del continente, es difícil comprender cómo Bolívar podría servir honradamente al llamado bolivarianismo democrático y antiimperialista, y con qué derecho se han podido pasear retratos suyos en las recientes manifestaciones opositoras de Caracas. Estoy hablando de las manifestaciones ocurridas contra Juan Vicente Gómez a finales de los años 20, ¿no? Si Bolívar hubiese vivido, con seguridad que no hubiese estado entre los estudiantes y menos de los obreros. Los dos homenajes más elocuentes rendidos a su memoria llevan por algo la firma de dos déspotas, la del general Antonio Guzmán Blanco, que adquirió oficialmente el archivo de Oliari, y la del general Juan Vicente Gómez, que ordenó con análogo carácter la edición completa de sus cartas. De manera que él demitifica completamente. Ya usted va a ver cómo la historia desmiente completamente lo que dice el señor Ponte, porque pendula. Bolívar ha sido utilizado en uno y otro sentido, y Marx ha sido reinterpretado de miles de maneras, al punto que ya hoy en día queda muy poco de la izquierda y muy poco de esos sujetos que se llaman a sí mismos socialistas que haya siquiera trasegado la mitad, un pedazo de la obra de Marx. Lo que conocen son Marx de resúmenes, y ya está mucho más diluido todo en base al posmodernismo francés y esa historia de las narrativas y las carencias de verdades, etcétera, etcétera. Eso dará pie para seguramente otras reseñas. El libro que nos ocupó hoy fue este, Carlos Marx, escribiendo sobre Simón Bolívar. Un libro que, repetimos, es la confluencia de dos personas que ha forzado un equilibrismo prácticamente de circo para muchos de los intelectuales de izquierda en Latinoamérica, para tratar de mantener esas dos figuras que por parte de Marx al menos no tenía ninguna simpatía por Simón Bolívar, y lo dejó claramente manifiesto. Es un placer como siempre estar aquí con ustedes. Si esto de alguna manera le dice algo, márquelo, esté pendiente, que venimos con más reseñas. Esperamos que no tan largas como estas, pero es que el tema seguramente nos llevó por distintos derroteros. Siempre es el deseo desde acá que tengan todos ustedes una muy feliz semana.